Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en sobremanera grande, rica, poderosa, abundante y especial y más que expandida. Soy Miguel Sánchez Ávila y qué bueno que puedas conectarte aquí en este video para poder, ¿verdad?, hablar sobre un tema muy de la actualidad que realmente compete a todos. Y al que le guste o no, los niños y la juventud son el futuro. Y no solo el futuro para determinadas cosas, ¿verdad? Sea de profesión, el país, etcétera. Bueno, en esto compete también lo muy importante, que es el caso de la iglesia, que es el caso del evangelio. Yo hace unos años, cuando vivía en Puerto Rico, estaba por aquí acordando, mientras estaba por aquí apartando algunas cosas para hablar sobre este tema tan importante. Poco antes de mi abuelo partir con el Señor, ¿verdad? Que estaba en su condición, mi abuelo Gille, creo que, ¿cuánto era? Creo que para ese momento faltaban apenas meses para que partiera con el Señor. Bueno, nuestra oración era que Dios lo sanara, pero Dios sabe obviamente todas las cosas. Recuerdo en ese momento, y allá en Puerto Rico lo saben, vino un alegado activista que ahora está más apagado que árbol de Navidad en abril. Y alegó que yo había estado hablando contra niños con impedimento. Bueno, una cosa que ese tipo ve, la mente creativa sucia. Y que yo lo estaba amenazando. Y el tipo, bueno, es lo que yo les digo. O sea, ni tan siquiera tengo enemigos dignos. El tipo hizo unos montajes baratos. Se puso a decir cada cierto tiempo que yo le estaba mandando mensajes, lo cual no era cierto. Dijo que había un revolú, yo no sé qué, que no sé qué más en la policía y qué sé yo. Y bueno, Dios me proveyó a mí de unas damas, ¿verdad?, abogadas cristianas que en ese aspecto me ayudaron y que para ese tiempo eran una voz en contra de esos atropellos, digámoslo de esta manera, en contra de la niñez y de la juventud. Yo no voy a abundar tanto en la cosa, pero yo creo que ustedes lo saben. Dios nos dio la victoria. Era algo barato, no había nada de lo que esta persona decía. Inclusive él quedó como un tonto. Y si, imagínate, para ese año que fueron, ¿qué año? Eso fue como más o menos el año 2013 aproximadamente. Él decía que la investigación seguía su curso y todo eso era mentira. Entonces, al momento de hacer esta grabación, estamos en el año 2024. Imagínate tú, parece que todavía la investigación sigue en curso. Ese tipo en su tiempo había metido preso a personas, estaba metido siempre en revolú, se la pasaba siempre peleando con todo el mundo. Y con esta se le cerraron muchísimas puertas porque a leguas todo el mundo vio que era una mentira. Pero de el enemigo podemos esperar ataques, digámoslo así, en el campo espiritual de Satanás podemos esperar ataques, pero los ataques de Satanás en contra de la juventud, en contra de la niñez, en contra de las nuevas generaciones con futuro prometedor, ¿verdad?, en el camino de Dios, serán ataques externos e internos, y los ataques internos siempre tratarán de ser los más fuertes, e internos me refiero a la iglesia. Yo no sé cómo, quizás sí les pasó por la cabeza, no sé, pero allá estaba, ¿verdad?, estas actividades que se llamaban Profamilia. Ahí lo voy a dejar. ¿Cómo Dios te puede respaldar a ti que haces alegadas actividades Profamilia en defensa de yo no sé qué, si todo lo haces para la gloria tuya? Si todo lo haces con una política de agenda de imposición para predicadores que obligatoriamente la gente tiene que ver porque alegadamente son los más conocidos. Y eso me pasó en aquel tiempo, yo con un problema tan terrible, con ese activista conocido que siempre se la pasaba tirando a la iglesia y que quedó como un tonto. Y mire a ver si ni tan siquiera yo tuve que dar cara o me invitaron para dar una palabra en esas actividades pro familia. Sin embargo, a mí me asombró porque yo fui como cualquier hijo de vecino con la camisita y todo, actividad pro familia, etcétera, etcétera. Fuimos allá y a mí me asombró que personas que hoy en día
se han dado a conocer por determinados testimonios y han subido y han generado dinero porque le han lambido los zapatos a las apostolobas y apostolobos, etcétera, etcétera, ya les estaban dando parte por la pala. Lo que en Puerto Rico se llama pala, creo y tengo entendido que en otros países en Latinoamérica se llama palanca, o sea, contactos. En Latinoamérica, si tú no tienes el contacto al cual tú exactamente le lambes el zapato, o meramente una amistad o alguien que haya estudiado contigo que tú conozcas para un determinado trabajo o algo, no entra. Y eso lo han hecho en el Evangelio. Y de esta persona, yo me asombraba, yo no voy a decir su nombre, pero yo estuve con él en una iglesia, ¿verdad?, en Aguadilla. Y él, hoy día algunos lo conocen, y había dicho también disparates como que Jesucristo supuestamente, si estuviera en este tiempo, tuviera flow. Hasta ahí se los voy a dejar. Pero ahí yo tuve la oportunidad de conocerlos a todos desde abajo. No solo en el canal de mi abuelo, para ese tiempo que era de mi abuelo, cuando tuve la oportunidad de trabajar directamente con cantantes cristianos para que pautaran sus videos musicales de alabanza y etcétera en el canal de mi abuelo y enriquecer de una manera positiva, ¿verdad?, la programación. Tuve la oportunidad de conocer a unos cuantos. Tuve la oportunidad también de moverme. Siempre me estaba moviendo en el campo cristiano y por eso se intimidan, porque yo los conozco, yo sé cómo son. Y algunos se aprovechaban del problema que yo tenía en donde yo trabajaba, que aún siendo el nieto de Gigi me trataban como un empleado. Pero con todo esto meramente Dios enriqueció mi identidad con él. Y en ese tiempo, supuestas actividades pro familia y poniendo alegadamente a las personas que eran más conocidas. Y hoy en día ni se menciona, mira ahí, ni por Facebook lo siguen. Están todos más apagados que árbol de Navidad en marzo, que árbol de Navidad, no, vámonos a irnos un poquito, están más apagados que árbol de Navidad en julio. No se escucha de ese del campo secular, no se escucha de esos alegados más conocidos que pusieron allá en esas actividades pro familia, porque a la larga Dios meramente revela con quién está y meramente se van desencadenando todas ciertas cosas. Entonces, esta es la situación que en vez de visualizar el futuro de la iglesia o el futuro de la juventud o la juventud en la iglesia, aquel que tiene un potencial tratan de ignorarlo, tratan de atacarlo y es una cosa terrible. Allá, cuando pusieron el nombre de Gigi Ávila en un salón de conferencia que para ese tiempo, ¿verdad?, estaba cierto gobierno, también a esa persona que habían puesto para alegadamente hablar en estas actividades pro familia o qué sé yo, le dieron también una parte para hablar por encima de cualquiera fuera su familia, porque ella alegadamente era la más conocida y hoy en día ni se menciona. Entonces, estas son las cosas basadas en lo que yo he vivido. Yo pudiera seguir hablando, pero son las cosas que no, me han tocado que, bueno, sí, tú dirías, hoy, pero qué fuerte, nada en comparación a otras cosas que sí me pasaron. Pero pareciera ser que como que en vez de reconocer el potencial en la juventud, en los jóvenes, en el futuro, los atacan. Y mire, eso hace unos años atrás y todos esos supuestos conocidos que yo no sé qué, están apagados. Y aquí yo estoy. Y me he conocido más por el caso, ¿verdad?, de la tecnología, porque también lo que han hecho estas personas mayores es que cuando estaba el boom de la televisión, cuando estaba más el boom de la radio, entonces lo que hacían era que formaban su junta, formaban sus clubes sociales, formaban su mafia, entonces eran de impedimento para que otros ministerios se dieran a reconocer y solo tenían que ser ellos, no solamente eso. Un montón de pauta comercial de cuanta cosa secular sin ni tan siquiera ellos dar palabra y viendo solamente la manera en la cual ellos puedan hacer dinero. Pero este montón de viejos no contaban con que después iba a venir el boom de las redes sociales, que es lo que me ha permitido a mí y a otros ministerios también desarrollarse un poco más. Y entonces ha venido decayendo, ha venido descendiendo todo eso que era la televisión, todo eso que era la radio.
porque ellos no tienen control sobre la tecnología y ni siquiera ni se imaginaban que iba a haber Facebook, que iba a haber YouTube, que iba a haber TikTok y que iban a seguir creciendo, ¿verdad? El caso de las redes sociales. Entonces, somos la generación de ahora. No es solamente porque yo pudiera decir el diablo ataca a la juventud y estos son los ataques que el diablo te va a mandar, joven, pero es que la mayoría de los ataques no solo van a ser externos, van a ser internos. Y es que, mi hermano, si los ataques externos son con proyectiles, los ataques internos serán con bombas nucleares. Entonces hay una obsesión siempre por esta, digámoslo así, esta forma cultural latinoamericana de hacer las cosas. Tener su grupito, tener su club social, tener sus amiguitos del alma y tratar a los demás como basura, engrandeciéndose. Eso es lo que hacen los políticos que ellos mismos critican en sus países. Porque no es cuestión de los políticos, es cuestión de una idea cultural. Y así como están los políticos, está un más alto porcentaje de toda una nación y eso está comprobado por la Biblia. Allá en Puerto Rico critican mucho que los amiguitos del alma, que los políticos, pero eso lo hacen ustedes también. La gran mayoría de la gente que critica, eso lo hacen también. Tienen sus clubes sociales, no solamente son los políticos en las iglesias. Es más, la Biblia habla de un anticristo y de un falso profeta. Uno estará en la parte religiosa, otro en la parte política, militar, social, el otro en la parte económica y en la parte religiosa. Entonces, no en balde habrá un líder político y un líder religioso, porque estos son los dos poderes que siempre el diablo ataca para que estén corrompidos. Entonces, imagínate si yo como joven me hubiera echado para atrás porque un montón de viejos sinvergüenza piensan que van a ser eternos y ya están mayorcitos. Esos apostolobos ya están mayorcitos. Ese montón de sinvergüenzas con su supuesto ahí. O sea, amigo, yo decía estas cosas y se molestaban, pero ¿cómo tú vas a hacer una actividad pro familia con personas que espiritualmente no están bien? ¿Cómo tú vas a hacer una actividad pro familia dándole de codo a una persona, como en el caso mío, que pasó por un escándalo que luego fue probado ser algo falso y ni siquiera ni darle un break para dar unas pequeñas palabras y decir hacia adelante o qué sé yo, porque lo tuyo es la pala? Entonces, o sea, yo vi eso. Eso es así. O sea, es como, digámoslo de esta manera, hay un dicho que dice, un chavo prieto tienes o un centavo tienes, un centavo vale. Y en ese tiempo yo no la estaba pasando tampoco tan bien. Gracias a Dios que me fui y ahora cuando fui a Puerto Rico me gocé muchísimo y vi muchas cosas, pero yo hubiera querido haberme podido ir antes, aunque todo pues obviamente está en el tiempo de Dios. Pero de verdad así no se puede. Están siendo de trabas a la juventud y a la niñez y después tú los ves dándose golpes contra el pecho diciendo que el diablo está atacando a la juventud, que el diablo está atacando a la niñez. Sí, por medio de lo externo y por medio de lo interno, es decir, por medio de ti mismo, viejo cabezón sinvergüenza. Entonces, eso es predicar la moral en calzoncillo. Ustedes espiritualmente no están bien para decir que van a enfrentarse a las obras malignas del diablo, de todo lo que está haciendo contra la niñez, de todo lo que está haciendo contra la juventud. Hace unos años, todavía para aquel momento, creo que mi hermana también vivía en Puerto Rico. Ahora mismo, una de mis hermanas, estamos viviendo, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos, no en el mismo estado. Estamos equidistantes. Pero recuerdo para el tiempo que mi mamá murió, ella estaba tomando clases allá y había un profesor que alegadamente era cristiano. Entonces, ella le habló de lo que sucedió, del problema de que mi mamá murió y el cristiano evangelóco pentecostal la quería reprobar y mi mamá me ha muerto y había que ir, imagínate, a buscar su cuerpo a un país donde murió, a un país extranjero, en el caso de Venezuela. Había que hacer una serie de cosas, además del shock y la cuestión de la muerte. Yo imagínate cuando estuve frente al féretro de mi madre, yo pensaba, aunque sea tomar su mano, no se podía. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces el pentecostal loco le molestó. Y menos mal que era la nieta de Gigi Ávila. Sin embargo,
un profesor que ella tenía, que era gay, parece que le dio fuerte en el corazón, le dijo que lo lamentaba y le dijo que no importaba, que se podía ir, ¿verdad?, a hacer lo que tenía que hacer. En ese tiempo yo tenía un profesor también bien estricto porque yo estaba tomando mi maestría y el hombre, como dicen en Puerto Rico, bregó conmigo. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a ustedes, la iglesia? ¿Qué es lo que les pasa a los supuestos cristianos? Ustedes se creen que porque aceptaron a Cristo ya ustedes están por encima de los demás, olvidándose de dónde Dios los sacó. Y así hay muchos predicadores allá que ponen trabas, que son piedra de tropiezo a la juventud, se convierten, estuvieron en el lodo y ellos mismos lo dicen, que probaron de todo en su juventud y ahora que son viejos, ahora que se convirtieron, quieren ser los más legalistas. Viejas sinvergüenzas que cuando eran jóvenes eran como la gran ramera, y se ponen a estar dando un montón de dogmas y estupideces, y en vez de poder recibir con amor, de ayudar, de saber interactuar con la juventud, lo que hacen es que ponen un montón de dogmas y de estupideces que alejan a la juventud. No tienen el Espíritu Santo, porque tener el Espíritu Santo no es poner un montón de dogmas de vestimenta. Y hay maneras, ¿verdad?, en las cuales vestir, pero se exageran. Se ponen a decir que todo es pecado, se ponen a decir que no se deben de usar prendas y no hay un verso bíblico que diga que eso es pecado. Se ponen a hablar de un montón de cosas y con la favorita era Gille dijo hasta cosas que Gille ni decía. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta alguien más joven que ellos. Mire, ahora mismo en la actualidad, ese montón de viejos sinvergüenza diciéndole a su congregación y prohibiéndoles como que si ellos van a estar por encima de todo, que vean mis videos. Entonces tú eres el que te levantas a viva voz a orar por la juventud y a orar por la niñez, cuando tú eres la misma piedra de tropiezo. Eres un viejo sinvergüenza. Y lo peor es que ni tan siquiera se puede aprender nada de ti, porque de las personas mayores se pueden aprender, pero parece que tú confundes lo que es la experiencia de la vida a la experiencia en el caso de saber las escrituras, de estudiar la escritura. Son dos cosas diferentes. Tú tendrás la experiencia de la vida, pero si uno más joven que tú estudió para abogado, estudió para médico, se preparó en la Biblia más que tú, entonces sabe más que tú, y tú por ser viejo no sabes más que todo. Y me perdonan en el término, ¿verdad? Pues obviamente que se lo estoy diciendo. Y siempre fastidiando que usar pantalón corto es pecado, que yo no sé qué. Entonces, con esta oleada migratoria que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, las iglesias hispanas cada vez van más como el cangrejo, echando para atrás precisamente por los centroamericanos, que tienen en su gran mayoría, en especial los caballeros, es un carácter que es un carácter explosivo y se la pasan predicando a la gente, perros, cerdos, afeminados, todos los jóvenes son afeminados y ellos con esa cara de tiburón escurrido. Feos también, horribles, que vienen con sus mañas de sus países para acá. El evangelio que te llegó de aquí de Estados Unidos no es así. Y tampoco tiene que ser algo en un extremismo de cosas que no tienen que ver con la palabra, porque aquí inclusive hasta en las iglesias americanas yo he visto que dan un break para fumar. Eso no es así. O que hacen tatuajes cristianos, eso tampoco es así. Pero tampoco es tu legalismo evangeloco que dice que usar perfume es pecado, que el anillo de matrimonio es algo ostentoso, que los jóvenes no pueden usar pantalón corto ni tan siquiera en el calor porque supuestamente eso también es pecado. Tú eres un ridículo. Entonces, no saben tratar con la juventud, no saben tratar con la niñez y se autoproclaman defensores de la niñez y de la juventud y todavía oran. Dice, pues por lo menos eso es lo que dicen. Amigo, tú no eres defensor de nada, tú eres defensor de tu propio kiosco, tú tienes tu club social de viejitos en tu iglesia, a los cuales por ser viejitos no les va a importar quizás a algunos apestar, tienen su pensión, tienes ahí tu dinero gratis para recibir, y digo gratis porque es que tú no te esfuerzas, tú no predicas, tú no dices nada de la palabra, tú lo que haces es hablar un montón de cosas, los jóvenes son del diablo, el futuro de la iglesia está perdido y entonces parece que ustedes piensan que los de 70, 80 años son el futuro. De aquí a cuánto, a unos 20 o 30 años, ninguno de ustedes va a estar vivo. Y mucho menos con todas las cosas que se comen y que hacen de protemplo. Cuando yo hice la serie de pecados que cometen en las iglesias, de los cuales no hablan, un montón de gente se enchismó. Enchismate con Dios. Entonces eso quiere decir que un montón de gente en las iglesias está mal. Entonces estás mal y ¿qué quieres que yo te diga? Que estás bien. Después en la otra vida, cuando estés frente a Dios,
te vas a asustar. Cuando veas la realidad espiritual te vas a asustar y no vas a poder decir que nadie te lo dijo. La iglesia no está siendo perseguida tanto por los de afuera. La iglesia misma está siendo perseguida por la cizaña de adentro. Y ese problema también lo vivió Moisés. La persecución, las batallas, etcétera, que afrontó Moisés no fueron solamente de los enemigos externos, sino también del mismo pueblo de Israel que se rebeló, y al final, por culpa de ellos, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida, y de esa generación solamente Josué y Caleb con la nueva generación entraron. Y es terrible. Ustedes que dicen proteger a la deberían de avergonzarse, porque ustedes meramente son otro club social o otra mafia evangeloca. Ustedes no defienden la familia, ustedes no tienen que ver absolutamente nada con esto, y Dios a ustedes no los respalda, porque ustedes lo que quieren es hacer una mafia, y es la manera, es el modus operandi que tienen, y se basan en meramente lo mucho o lo poco que pueda tener una persona. Tantos siervos de Dios, tanta gente que iban a esas actividades pro familia a orar y hacer todo, ellos poniendo a ese montón de personas que lo que han estirado el evangelio por el piso. Yo no voy a decir nombres, pero allá en Puerto Rico saben quiénes son. Entonces, mire, yo aquí ahora mismo voy a hablar en unos minutitos sobre los ataques del enemigo, y esto es de manera general, porque los jóvenes también están siendo atacados. Siempre la juventud hemos estado siendo atacada. Mire los ataques míos, colosales, bombas nucleares, bombas atómicas, de parte de un montón de gente sinvergüenza que no querían que yo siguiera en el llamado porque les daba envidia. Entonces, ¿cuál es el futuro de la iglesia? Porque míralos ahora como todos están viejos escascarados. Y la cuestión es que con todas sus dogmas pueden tener 40, pueden tener 50 y se van a parecer como que tuvieran 100. Entonces, son piedras de tropiezo. Eso es lo que son. Son cizaña. Y aquí está el problema a través del cual el enemigo se infiltra tanto interna como externamente. Mire, estos libros el Señor me los dio. Esta es una serie de libros, se los voy a enseñar por aquí, del testimonio de mi familia. Aquí está el caso de mi abuelo, su historia a comienzo y a fin de su ministerio y algo desarrollado. El caso de Gigi Ávila, Unidos por la misma sangre, y una segunda parte que se llama Unidos por la misma sangre, otra parte de la historia, donde hablo algunas experiencias mías, de mi abuelo y de mi mamá, en una segunda parte, ¿verdad?, sobre todos estos libros. Mire, mi hermano, es más fácil alguien coger un micrófono, hablar estupideces, idioteces, dar una gritería y una zapateadera, que eso les encanta en la iglesia hispana, y decir que todo es pecado, a fajarse a aprender la Biblia, a fajarse a trabajar con jóvenes, que no es lo mismo a trabajar con personas de la tercera edad, a trabajar con niños, a trabajar con adolescentes, a trabajar con juveniles, a trabajar con jóvenes adultos. Eso es más difícil, pero les encanta lo fácil, y lo fácil no es solamente estar hablando de prosperidad. Lo fácil también es estar hablando de un montón de dogmas y decir que todo es pecado y expulsar a los jóvenes que se pierdan por ahí. Es lo más fácil. Es lo más fácil, por eso todo el mundo lo hace. No todos son como yo, no todos son como tú. Y yo le he dicho tristemente, mire, yo he hecho videos aquí de turismo interno en los Estados Unidos para ir a tantos lugares bíblicos. Y yo le he dicho también, o sea, ahí cuando tú ves jóvenes es porque están con su familia. Cuando tú ves jóvenes yendo a estos lugares es porque están acompañados con su abuelito, etcétera, pero todo lleno de viejitos. No de jóvenes yendo por sí mismos porque quieren ir a ver el arca, la réplica del arca de Noé, o porque quieren ir al museo de la Biblia allá en Washington, D.C., o porque quieren ir a cierto sitio donde se habla de la palabra. Porque lo que le han enseñado es que es una cuestión religiosa y aburrida. No hay Espíritu Santo. ¿Por qué no siguen tantos jóvenes? ¿Por qué se interesan tanto en las cosas que yo hablo? Porque esta es la manera de poder comunicarse con ellos. Porque tienes que ponerte al día, tienes que predicar, tienes que hablar, tienes que ver los temas de la actualidad, tienes que comparar con la Biblia, tienes que hablar de las profecías bíblicas. No tener un club social, les gusta lo más fácil. A mí una vez un pastor me dijo que él prefería predicar de prosperidad y no es de escatología, porque la escatología era difícil. Entonces, ¿a qué Dios te llamó?
Son unos vagos. Y si yo me fuera a contar, aquí en este libro hablo sobre unos adversarios que tenemos todos en común y lo hablo a raíz, ¿verdad?, de experiencia. Usted puede ver ahí, ¿verdad?, que en la portada de la foto está mi abuelo, está mi mamá y estoy yo, ¿verdad?, como llamado generacionalmente. Porque eso es lo otro que a mí siempre me decían. Un montón de viejos sinvergüenzas ahí que parece que obligaban a sus hijos a predicar, diciendo que sus hijos iban a heredar el manto, qué sé yo. Pero con el caso mío, estaban diciendo que Gille se llevó el manto. Y que nadie sería como Gille. Es que a mí nunca me importó ser como Gille o no. Yo soy Miguel Sánchez Ávila. No, que los ministerios no se heredan. Es que no es cuestión de que un ministerio se hereda. Se refiere a la continuidad generacional de un llamado y de un linaje que Dios ha escogido. Y aquí mi llamado está más que probado. Entonces es así. Eso de decir que los ministerios no se heredan, eso va más directo al dinero. Lo que pasa es que los que me decían eso me estaban diciendo, mira, tu abuelo tiene tal y tal cosa y eso no lo heredas tú. Con eso nos quedamos nosotros. Porque entonces, ¿quién lo hereda? Entonces, los hijos de ellos sí lo heredan, ¿verdad? Y ni siquiera predican. Son unos don nadie. No estoy diciendo que el que no predique es un don nadie, pero el que se levanta contra ministerio, apropiarse de lo que no es de ellos, son don nadies. Entonces, yo voy a leer aquí, mire, página 82. Libro Unidos por la misma sangre, otra parte de la historia, nuestros enemigos. De esto yo he hablado anteriormente, lo voy a decir un poco más breve que en otras transmisiones. Estos son nuestros enemigos. Los enemigos de la juventud, los enemigos de la niñez. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, algo bien importante, y dice que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y es fácil que yo coja una Biblia a decir que del mundo es jugar un deporte, que del mundo es tener una camisa negra, que no. La Biblia da las cosas bien claritas en el caso de lo que son las obras de la carne. Y tú puedes estar con un disfraz, pero Cristo dijo que por sus frutos se conocerán. Y en los deseos de la carne son todo aquello que exalte el apetito físico fuera de los límites establecidos, aunque los deseos naturales del cuerpo no son como tal malos. Como por ejemplo las ganas de comer, imagínate si no comemos nos morimos. La sexualidad, eso es algo que Dios creó, pero si rebasan los límites establecidos, entonces ahí sí viene a ser pecado y nos viene a destruir. Y la Biblia nos habla claramente sobre cuidarnos en una santificación que es en espíritu, alma y cuerpo, pero en las iglesias evangélicas dicen que la santificación en el cuerpo es vestir con recato y eso bíblicamente está incorrecto. Sí debes de vestir con recato, pero también se pasan. Tú me dices a mí que la santificación del cuerpo es como tú te vistes, entonces ¿dónde queda la gula, que es comer en exceso? ¿Dónde queda ir por encima de todo lo que la Biblia, verdad, en este ámbito de sexual, pues habla, y que ellos mismos se exceden porque siempre salen con un escándalo? Justamente esta misma gente. Entonces, aquellos que alegan tener una santificación del cuerpo no la tienen. Porque si vistes con recato y cometes estos pecados que son contra el cuerpo, no tienes santificación del cuerpo. Entonces, dice aquí, lo voy a leer, el diablo puede usar estas cosas lícitas dentro de sus límites para esclavizar al hombre. Los deseos de la carne llevan a vivir en contra de la voluntad de Dios. Y exaltar el apetito físico es también estar comiendo y tragando y nunca ni tan siquiera un día para ayunar. Tú los ves a todos obesos en esas iglesias, no les da vergüenza. Y dicen que es una condición. Sí, todos tienen la condición, claro, la condición de comer como pichón de elefante. No, que esa es la tiroides, tengo que orar para que Dios me sane la tiroides. No, tienes que orar para que Dios te sane la bocoide. Y de eso hablé. Y se molestan. Porque son un montón de obesos que meramente se la pasan tragando y tragando. De que hay personas con condición, sí, pero yo me refiero a aquellos que están en estas cosas. Son pecados. ¿Es pecado o no es pecado, amigo? ¿Vamos a hablar de la Biblia o vamos a hablar de tus dogmas? Si yo te hablo de los dogmas que son del agrado tuyo, entonces vienes tú y ves que me aplaudes. Pero yo no vine a eso. Dios no me mandó a eso, a que me aplaudieras tú. No, que a ti te gusta predicar todo lo que a la gente le guste. No, si me gustara a mí predicar lo que a la gente le guste, estuvieras tú aplaudiéndome, evangeloco, así que no te contradiga.
Entonces, dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y estos deseos, mi hermano, inspiran a la juventud una inspiración diabólica, una inspiración maligna a destruirse. Mire, hoy en día, cómo se ha popularizado el caso de la marihuana, que esa es una cosa horrible. Tú vienes a Estados Unidos, tú tienes que estar bien pendiente de los lugares que pasan, porque a cada rato en determinados sitios hay ese olor. Y ni hablemos de Canadá. Eso es una peste horrible. Yo, imagínate, fue en el 2019, fui a predicar en una iglesia por allá hispana, de salvadoreño, y al frente había una peste de una casa vecina, una peste, todos lados esa peste. Son un montón de tecatos. En Puerto Rico se le dice así, tecato. O sea, drogadicto, fumando esa porquería. ¿Y dónde están las iglesias? ¿Dónde está el poder que Dios te ha dado a ti? Las iglesias en su club social con su gente de la tercera edad, porque meramente es más fácil. Y quieren un evangelio fácil. El evangelio fácil no es como ustedes lo predican. El evangelio fácil lo están viviendo ustedes, que solamente quieren a personas de la tercera edad porque es más fácil, pero es más difícil trabajar con jóvenes, trabajar con niños. Y ustedes ni se la creen. Ustedes dicen fuera de contexto que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no, que los jóvenes son modernos. ¿Y de qué siglo eres tú, bobolón? Tú eres del primer siglo de la era cristiana. Lo peor es que lo dicen por TikTok, lo dicen por Facebook. ¿Y cuándo Jesucristo tenía TikTok y Facebook? ¿Cuándo Pedro le mandó un fax a Pablo? Tú eres moderno. ¿De qué época eres tú? Tú usas túnica. Tú tienes la Biblia dividida en partes, en papiros y en pergamino. Si fuera una persona del tiempo antiguo, entonces te diría que tú eres un apóstata porque no tienes la Biblia dividida en papiros y pergaminos, si fuera así, sino que tienes una Biblia toda recopilada con capítulos y versículos como estuvo apenas hecha de los otros días. Pero tú acusas a que un joven en el celular de momento vea la Biblia, dices que eso es irreverencia, pero entonces si lo llevamos al primer siglo de la era cristiana con un fariseo, te diría que el irreverente y el moderno eres tú porque tienes toda la Biblia recopilada con capítulos y versículos y ahí fácilmente la abres. Entonces meramente no hay lógica. No hay lógica en nada de esto. Entonces, en esta categoría de los deseos de la carne, el enemigo, el maligno, usa los deseos internos ilícitos para producir pasiones carnales ilícitas, que son las cosas que están sobreabundando más hoy en día para la destrucción de las nuevas generaciones, y aún para aquellos que ya no son ni tan nueva generación. Dice un dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y a esto se refiere, porque es un dicho bien dicho, es la misma técnica. Es la misma técnica, mi hermano, en todas las épocas que el diablo usa. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Porque la iglesia, ¿por quién está siendo la iglesia perseguida? Por la misma cizaña dentro de la iglesia. Los cristianos están siendo perseguidos por los mismos cristianos. Se ha metido toda clase de desastre. Entonces, cuando tú realmente quieres hablar las cosas, te quieren venir a corregir a ti y te quieren decir que el que desune eres tú. No. Pues entonces tendrás tú que unirte a una persona por buscar la paz que dice que Jesucristo no es Dios, como los testigos de Jehová. Entonces, al unirte, te perdiste, porque si no aceptas que Cristo es Dios, te perdiste para siempre. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús, ¿o no? No me digas que tú crees que es por las apariencias. Bueno, entonces mejor vete con los católicos. Entonces, ¿cómo cayeron los israelitas en este tipo de tentación de los deseos de la carne? Dice en la Biblia que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. 1 Corintios 10:7. Dice en Éxodo 32:6 que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. En 1 Corintios 10:7 está la concordancia con lo que pasó en Éxodo, que te lo dice en el capítulo 32, versículo 6. Y el término carne define algo más profundo de nuestro ser, que es la forma de la naturaleza humana. El término carne son los impulsos naturales cuya tendencia siempre nos va a llevar al pecado. Cuando los deseos de la carne son satisfechos, entonces dan lugar a las obras de la carne. Y ahí es que tú ves, porque si dice que por su fruto se conocerán,
Siempre están en esta cuestión, estas iglesias latinoamericanas, que cómo nos vamos a distinguir del mundo. ¿Dónde dice en la Biblia texto y verso? Porque a ustedes les encanta la Biblia de receta de cocina. Dime un texto y verso donde diga en la Biblia que nosotros nos vamos a distinguir del mundo meramente por un disfraz de Halloween de cristiano. ¿La Biblia habla de las obras de la carne y del fruto del espíritu o no? Entonces tú los ves bien cubiertos, pero en las iglesias estafan, roban, mienten, hacen todo tipo de pecado y ellos parece que piensan que Dios no los ve. Y ahí el diablo te está engañando igual que como engañó al pueblo de Israel. Entonces, dice Gálatas 5, 16, 17, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Y qué es andar en la carne? Que esté fastidiando a los jóvenes que no jueguen pelota. Mejor que estén haciendo deporte que estén fumando marihuana, bobolón. Mira, tengo que decirte porque de verdad ustedes lo dañan. Mejor hacer deporte a hacer salud. Todos siempre necesitamos un hobby, un pasatiempo. No, el único pasatiempo es leer la Biblia. Leer la Biblia es parte de nuestra vida. Pero no seas bobo, no te hagas. Toda tu vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tú no vas a estar solamente leyendo la Biblia. No me digas que tú no te bañas, que tú no te haces bueno, aunque se ve, porque eso dicen que supuestamente también es pecado. Pero en algún momento, tú tienes que, aunque sea, caminar de la sala a la cocina. O me vas a decir que siempre estás con la Biblia así. Es un evangelio irreal y algo que no vive en lo que ustedes predican y que no lo pueden vivir y que tampoco es así. Entonces, ¿cuáles son los deseos de la carne? Que los jóvenes hagan deporte, que practiquen deporte, que salgan, que vayan al parque. Todo para ti es pecado. Sí, antes decían que ir al parque también era pecado. ¿Dónde la Biblia dice eso? Porque para unas cosas son bien bíblicos y para otras no. Ustedes son los mismos que dicen que hay del que le añada. La Biblia lo dice, pero ustedes mismos son los que lo hacen. Ustedes no se dan cuenta que las mismas cosas contra las que ustedes predican, ustedes las hacen. Por tu palabra, por tu palabrerío, por tu boca. Por eso será juzgado. Entonces, ¿qué se puede hacer para andar en el espíritu? Bueno, se debe de tener una vida disciplinada. ¿Quién es el único santo aquí? Dios. Pues entonces, ¿de quién vas a extraer la santidad? De Dios, no del evangélico de turno. Ellos no son santos, nadie es santo. Somos santificados por medio de Dios y para crecer en santificación, este es por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura de la palabra. Inmediatamente la naturaleza de Dios va a fluir naturalmente en ti y la naturaleza de Dios no va a ser ese montón de chismoseríos que ellos tienen, ni ese montón de estupideces, ni ese montón de lenguaje soez, lenguaje vulgar, sobre todo los de Centroamérica. Perros, cerdos, afeminados, tan horrible que lo dicen. Eso no es de Dios. Y usted no es de sana doctrina. Usted es un religioso centroamericano. Eso es lo que es usted. Y entonces vienen con esas mañas y dañan aquí. Mira, allá en Maryland lo tienen dañado con esas estupideces. Eso es cultural. Eso es ancestral tuyo, pero de la iglesia no. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha hecho libre de todo linaje, pueblo, lengua y nación. O sea, yo te tengo que decir la verdad porque pocos te la van a decir. Entonces imagínate. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Y ya hablamos un poquito, ¿verdad?, sobre el caso de los deseos de la carne, pero vamos a hablar de los deseos de los ojos. Sí, porque para ellos deseos de la carne es jugar fútbol. Y ya están diciendo también que el café es pecado. Ustedes no se dan cuenta que este montón de amargados zánganos se ponen a estar fastidiando con todas las poquitas cosas que tiene la gente en Latinoamérica para al menos decir, mira, el mejor café o el café de aquí de mi país es rico. Mira, el fútbol es el deporte nacional de aquí. Estoy contento, mira, mi hijo haciendo, para estar fastidiando. Eso es todo. Les encanta fastidiarlo todo. Entonces, deseos de los ojos. Los deseos de los ojos son las demandas insaciables de la vista. Dice en la Biblia en Eclesiastés 1:6. Yo estoy siguiendo aquí meramente este libro, que se lo recomiendo para que usted hable la verdad. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y en esta categoría de tentación, el maligno usará una atracción externa inherentemente buena para corromperla, como por ejemplo una casa, un auto o una atracción mala
como por ejemplo el llamado que Dios tiene con el otro, que te lo quieres imponer tú. Entonces la mujer, uy, cuidado, tiene un cantito de maquillaje por encima sencillo, no es digna del altar. Pero tú, en pecado de envidia, alabando a Dios con tu falda larga y tu lengua larga. Entonces tú sí eres digna del altar de Dios en ese pecado, pero la otra no es digna solamente porque se quiso hacer un pequeño maquillaje. Qué estupidez, de verdad. Así, esto mismo, como te lo estoy diciendo, te lo va a decir Dios cuando estés frente a Él, y te lo va a decir peor. Y a la ruta que vamos, yo no creo que sea en el tribunal de Cristo, que será para los salvos. Yo creo que será en el juicio del trono blanco, donde la gente será juzgada con los libros abiertos y el libro de la vida, y después estarán de cabeza en el lago de fuego y azufre. Sí, ellos en pecado horrible, y otros no son dignos del altar, la mujer porque se le movió el moño. Ridículo. Entonces, mire, todo esto va a ser para generar un deseo ilícito de codicia. Esos son los deseos de los ojos. Deseo de la carne, deseo de los ojos. Y yo en estos deseos de los ojos solamente voy a leer un versículo más. Dice en la Biblia, dice en la palabra del Señor, Primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de esto lo vamos a desarrollar un poco, pero yo solamente lo quiero enfocar en lo que se está viviendo, en el ataque a la juventud, en las terribles situaciones que se viven hoy en día, donde la misma iglesia está siendo piedra de tropiezo para las nuevas generaciones. Como si se llaman así, porque yo creo que para mí de hace rato no son iglesias. Se llaman ministerio tal y tal, y ni Jesucristo está ahí, hace tiempo que se fue. Vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria de la vida? Ay, mujer vanidosa, porque se arregla, porque se echa perfume. Eso no es vanagloria de la vida. Eso quizá es en tu mente, yo no sé, quizá cromañona, primate. Pues o es la Biblia o eres tú, o es tu cultura, o es lo que te han enseñado tus ancestros, que yo no sé, parecen de una selva de Júpiter. Ni de aquí. Vanagloria de la vida es lo que busca la jactancia, orgullo y soberbia. Esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación del logro personal. La vanagloria de la vida está ligada al sistema de Satanás, y es el sistema que está usando el mismo diablo hoy en día en mucha gente, autoproclamados ministros que hace rato perdieron el norte y que están siendo de trabas para las nuevas generaciones. El orgullo, la jactancia, la confianza, la seguridad, la exhibición vana de las cosas materiales de la vida presente. Y no solamente es decir, yo tengo el mejor carro y soy la más gran cosa. Mire, la palabra griega que se traduce aquí de vida es bios, la cual denota la vida física y se refiere a la vida presente. Difiere de la palabra griega zoe, la cual también se usa en la Biblia cuando se refiere a la vida divina. Entonces, cuando se ve aquí, ¿verdad?, en el caso de la vanagloria de la vida, nadie puede dar lo que no tiene, y eso fue lo que provocó la caída de Satanás. Porque el orgullo es la raíz misma del enemigo. Entonces los mismos creyentes pueden sentir orgullo hasta por su propia espiritualidad y cegarse. Un vivo ejemplo del tiempo de Jesús fueron los fariseos, por eso es que siempre se les compara con ellos. La jactancia como parte de la vanagloria de la vida. Te jactas de que yo soy el de más sana doctrina. Compay, en la Biblia dice que tus justicias, no las injusticias, tus justicias son para Dios como trapo de inmundicia. Y eso era de la menstruación de la mujer. ¿Quieres que te lo diga, que te sea claro? O tú eres el que dice que a la Biblia no se le quita ni se le pone. Tú eres el que te gusta usar la Biblia de receta de cocina, pero la usas para lo que te conviene. Entonces cuando se te la habla en tu contexto, tú dices que el que te la dice correctamente la tergiversa. No, la estás tergiversando tú. Entonces la vida se hace vana cuando el hombre se angustia, quizás por la riqueza, corre detrás del dinero, corre detrás de la fama, corre detrás del poder, corre detrás de los bienes materiales, creyendo que ahí encontrará la verdadera confianza. Igual en la autosuficiencia, despotismo, soberbia.
Esta misma gente dicen que la mujer es vanidosa por arreglarse, pero ellos son vanidosos porque se creen los demás sana doctrina, y si no hubiera sido por Cristo te ibas a freír como asado argentino. Tú no eres más digno de la salvación que nadie. Cristo murió por todos igualito, y por más dogmas que hayas vivido toda tu vida, no eres más heredero de la salvación ni más digno de la salvación que ninguno de los seres humanos. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y verdad que duele. ¿Verdad que duele cuando te lo decimos? Porque te estoy dando directamente ahí a la raíz del problema, tu egocentrismo humano, y ahí es donde está el problema, donde Dios no se glorifica. O sea, Dios va a ser fiel, ¿verdad?, a sus promesas. Por eso en aquel día muchos dirán, pero yo no prediqué, pero yo no era el de sana doctrina. Y el Señor dirá que nunca te conoció. La Biblia lo dice clarito. La Biblia lo dice de forma clara, bien claro. Y así hay tipas que salieron por ahí, una, la Nanichi. Uy, como defienden las viejas rajatablas a esa señora, que todavía le quedan rasgos de la vieja vida. Y se vino para acá, para Estados Unidos, a dañar a las iglesias neófitas esas que les gusta, ver de esas iglesias rajatablas puertorriqueñas, que les gusta como que oír estupideces, diciendo que el zapato de tacón o qué sé yo, que todo era pecado. Una tipa que no tenía ni novio, tenía novia, y no se olviden de donde Dios lo sacó. Y ahora son los más rajatabla. Se olvidan de donde Dios lo sacó. Y esas cosas, yo nunca me aparté de Dios ni nunca viví una vida así. Y ni de que ni tan siquiera ella se convirtiera, ya que estábamos todos nosotros predicando para que salieran este montón después de predicadores locos. Como el Hugo Algarroba. Ese hombre ni existía. Salieron por ahí a hacer tiras de tropiezo porque son gente que se levanta para que a la vez salga a flote aquellos que les gusta escuchar maestros conforme a su concupiscencia, y por eso usted ve que cuando están esta gente predicando lo siguen evangelocos igual de locos que ellos, porque son conforme a su concupiscencia. Y es una cosa terrible. Esas son la gente que están siendo de traba a la juventud, y yo no sé si al decir esto, porque aquí me ven mucho, quizás hay una pequeña cantidad que nos vean en vivo. A veces hay más, a veces hay menos, a veces hay mucho, a veces regular, pero siempre después ven los videos y se los pasan. Se las pasan aquí detrás de mi página. Esta página yo no sé, llega a tantos lados. Y escuchan. Entonces, estas cosas, yo no sé si es que Dios nos ha puesto a predicarlas, a hablarlas, a decirlas, porque ya se acerca tu última oportunidad. Si no, lamentablemente Dios te va a tener que quitar. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? No sabemos cuándo será el arrebatamiento. Siempre también quieren dar fecha y no se sabe el día ni la hora. Me recuerdo que cada rato a mi abuelo le mandaba un loco una carta diciendo que Dios le mostró cuándo era el arrebatamiento. Y obviamente, mira, estamos en el 2024 y ya hace años que mi abuelo partió. Entonces, la Biblia, para lo que les conviene, cuando dice bien claro que ni aun los ángeles del cielo. O sea, nosotros no lo saben los ángeles del cielo, lo vas a saber tú, que eres un evangeloco. Entonces, de verdad que es terrible. Yo no sé si esta sea la última oportunidad o esté llegando el tiempo final de las últimas oportunidades que Dios les está dando a este tipo de personas, porque están siendo piedra de tropiezo a la juventud. Y ellos se la pasan diciendo que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sí, la Biblia lo dice, pero ellos siempre se la pasan manipulando esta palabra fuera de contexto. Lo que te dicen es, o lo que te quieren decir es que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, queriendo decir como que los dogmas denominacionales de falda larga, de qué sé yo, que eso no cambia, que eso sigue igual. Pero se olvidan que antes de ello hubo túnicas. Y se olvidan que en su contexto la Biblia dice que Dios no cambia, porque en Él no hay sombra de variación y Él ya es perfecto, pero su trato con el ser humano cambia. Por eso fue puesta la línea del factor tiempo. La misma Biblia habla de cambios. ¿Cuántas esposas no tuvo David? ¿Cuántas no tuvo Salomón? Y hoy en día, en el cambio, dice que a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. ¿Cambia o no cambia? En la dispensación de la ley, ¿cambia o no cambia? Ya Cristo murió en la cruz del Calvario. El sacrificio de expiación tipificaba a Cristo. ¿Cambia o no cambia? Sí cambia el trato de Dios con el hombre, pero Dios en su naturaleza perfecta no cambia. Entonces ellos te quieren decir como que no, los dogmas denominacionales son así, siempre tienes que tener una falda larga, cosa que ni la dice en la Biblia, porque también es un largo de falda, que todo es pecado, todo, y hay que vestir con recato. Pero esta gente se exagera, tienen esa mentalidad de indios retrógrada.
Y me perdonan porque yo traté con tribus y son más educados y más civiles que ese montón de locos. ¿Qué se va a hacer? Puede ser la última oportunidad que se esté acercando, pero siempre son trabas a la juventud. Mi consejo para terminar este video, tú joven que me sintoniza, haz como me tocó a mí con este montón de viejos sinvergüenza. No te enfoques en ellos, enfócate en Dios, reconoce tu llamado y permite que cada ataque de personas que se alegan ser cristianas o qué sé yo, te enriquezca, te fortalezca, te ayuda a crecer en experiencia y tú sigas viendo que no todos son los que son y que una cosa es Dios y otra cosa es el hombre. Y así tu identidad en Dios se fortalezca por cada vez que te ataquen con envidia, por cada vez que te tengan que detener, porque sabes que detrás de eso está el diablo y el diablo sí conoce tu potencial, pero el diablo lo que quiere es frenarte usando espíritus de envidia, de celo y de chisme con esa gente que la Biblia dice claramente que Jesucristo les dirá que nunca les conoció. Se están perdiendo con una Biblia debajo del sobaco porque hablan de un evangelio que no conocen y una realidad espiritual que ni viven y nunca conocerán si no se arrepienten. Dios bendiga a todos. Hacia adelante. En bendición.